Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente aquí os veo. Bien, ¿estáis todos? Sí, señor. Cambio de agujas. Un día más con vosotros. Hoy con Paolo. Vais a ver qué entrevista más interesante. Paolo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. ¿Qué valores te han inculcado en la familia a la que perteneces? Nací en Vicenza, que es una ciudad muy bonita en la región de Venecia, en Italia. He nacido en una familia católica y he recibido una educación católica. Mis padres, ambos, eran practicantes. Mi madre era más fervorosa que mi padre. Y mi hermano y yo, 3 años mayor que yo, hemos practicado siempre, desde que tuvimos uso de razón. Recibimos la primera comunión. He participado siempre en la vida religiosa, excepto en aquello que era la característica común de esos tiempos. Todos los jóvenes iban a la acción católica y la formación tenía lugar en esos grupos. Yo nunca lo frecuenté, quizá por una línea liberal que se daba en mi familia. Mi abuelo era, sí, practicante, pero bastante más liberal. Podríamos decir que la mayor parte de los abuelos y padres de ese momento, y por ello nunca participé en estos movimientos en masa. Pero más tarde, una vez superada la adolescencia, pude hacerlo, y entonces comencé a participar en la vida de la Asociación de San Vicente de Paul, que es una asociación caritativa que se inspira precisamente en San Vicente de Paul. Creo que ahí nació en mí una atención a la situación de pobreza, al aspecto social, que luego me ha acompañado en las sucesivas elecciones que he hecho. Desde el punto de vista espiritual, has sido creyente hasta la universidad. ¿Cómo ha ido este transcurrir desde la adolescencia? Yo siempre he seguido, siempre he practicado, incluso en el periodo universitario. Cuando era un estudiante en el instituto, por las mañanas iba a misa antes de ir al colegio. Junto al lado del instituto estaba el convento y la iglesia de San Lorenzo. Y a las 7:30 iba a misa, donde ayudaba como monaguillo en una capilla lateral. Por aquel entonces, antes del concilio, la misa se celebraba todavía en latín, por lo que tengo esta reminiscencia de las oraciones en latín. Y todos los días, casi todos los días, frecuentaba la misa. Por tanto, puedo decir que era practicante, pero viví los años del instituto durante el periodo del concilio. Y precisamente por la formación que recibí, tenía una inclinación particular hacia la discusión, el debate que surgía del concilio. Recuerdo que aunque era joven y poco formado desde el punto de vista teológico, me suscribí a la revista Concilium, que fue fundada en aquellos años. Estoy hablando de la mitad de los años 60, y que representaba la voz de la teología más avanzada, Schillekebeck, Ragner y otros tantos teólogos que después dejaron la Iglesia. Comenzaron precisamente con esta revista para difundir sus ideas. Y nosotros, jóvenes, nos entusiasmábamos de esto, comenzando a discutir entre nosotros. Yo en particular tenía la ventaja de tener un hermano de 3 años mayor, con quien era más fácil discutir por su madurez. Y poco a poco tomé decisiones críticas respecto a la Iglesia y al magisterio de la Iglesia, que me llevaron a separarme, podríamos decir, de la ortodoxia, de aquello que era el magisterio de la Iglesia, pensando que era necesario modernizarlo todo, revolucionarlo todo. Hay que tener presente que en Italia en estos años no había teólogos de fama tan a la vanguardia, pero había muchos católicos muy cercanos al mundo marxista. Por tanto, cuando entré en la universidad, continué practicando, incluso continué con mi actividad en San Vicente,
a nivel universitario. Es allí que conocí a mi mujer, la que ha sido y continúa siendo mi mujer. Fue pues allí donde nos conocimos y pudimos, podríamos decir, apreciar nuestras cualidades y entender poco a poco que estábamos llamados a la vida matrimonial. Quizás alguna vez pensé en ese periodo, antes de entrar en la universidad, dedicarme más a la política. En una ocasión, o quizá dos, pensé incluso en ser sacerdote, dado que seguía mi formación en el campo católico, pero luego no tuve ninguna llamada a este respecto y decidí, pues, seguir mi vida normal. Y como ya he dicho antes, realizar la carrera universitaria de modo de poder transmitir a los otros lo que tenía dentro. De aquí nació mi separación cada vez mayor, porque en el contexto universitario, en paralelo, había explotado la llamada Revolución Estudiantil, el año 1968. En Italia llegó un poco más tarde que en América u otros países europeos. Me encontré en un ambiente supercrítico respecto a la autoridad, a cualquier tipo de autoridad, en particular a la autoridad de la Iglesia. Comencé incluso a avergonzarme de ser católico. Comencé a agrandar mis críticas respecto a la Iglesia y después de algún año, digamos 2 o 3 años, después que hube terminado mis estudios y comencé a trabajar, primero como becario y después ya contratado en la universidad, por tanto trabajaba ya en la universidad, comencé a abandonar la práctica religiosa. Es allí que nació mi distanciamiento de la Iglesia y una reciente crítica respecto a la Iglesia que me di cuenta más tarde es una vía extremadamente peligrosa, porque en el momento que se pierde la referencia al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos que con él continúan la tradición de la Iglesia, la tradición con T mayúscula, solo se pueden crear alternativas humanas, es decir, o las ideologías o el propio yo que se convierte en un ídolo. El ídolo que por desgracia vemos en tantos jóvenes y no tan jóvenes de hoy, que se asumen como vertiente única del juicio, de los valores. Yo elegí en ese momento la ideología comunista. Y cuando más tarde fui profesor en la Universidad de Urbino, enseñé sociología desde el punto de vista marxista. Durante algunos años comencé a enseñar en Urbino en el 76, con 30 años. Satisfizo mi exigencia de dar a los jóvenes algo que les permitiese entender la vida. Pero comenzó a poner en crisis mi situación familiar, porque entre tanto habían nacido mis hijos. Yo tengo 4 hijos, 3 chicas y un chico. En el periodo que va de 1971 a 1980 tuve estos 4 hijos. Pero en los últimos años de este periodo yo pasaba la mitad de la semana fuera de casa de Milán. Y por tanto descuidaba la educación de los hijos. Luego quizás vuelva sobre esto, porque es útil tornar un aspecto importante para la vida familiar. Me di cuenta que estaba creando personas desorientadas, porque la ideología marxista, como todas las ideologías, es un sueño romántico, de modo particular en Italia. Quizás en otros países un poco menos. Peor en Italia, seguramente lo es. Todo era bonito, atrayente, pero en realidad destruía desde dentro lo que son los fundamentos de la sociedad. Y como sociólogo me fui dando cuenta de esto progresivamente.
Por tanto, la ideología marxista, de la que se decía que es la única moderna, es la única que puede ofrecer una solución a los problemas del mundo, en realidad destruye la humanidad desde dentro, porque comienza destruyendo la unidad de la familia. Suscita unas premisas que a lo largo de los siglos han degenerado en terrorismo. Hay que destruir siempre al enemigo, y eso va absolutamente contra la vida social. Posiciones favorables al aborto y, más recientemente, a la ideología de género. Esto es, a no distinguir entre el papel masculino y el papel femenino, que son, por el contrario, constituyentes fundamentales de la sociedad. Pablo, tú querías volver un poco al tema del principio, de la educación, de tu educación, de la familia. Sí, esto es muy importante. Sí, esto es muy importante. Es muy importante porque en el ámbito de la familia hay papeles muy bien definidos. El padre y la madre. Y el papel educativo les concierne a los dos. En mi caso, habiendo llevado adelante progresivamente este alejamiento de la formación y educación católica, quizás asistía todavía a misa cuando los niños tenían ya la edad de la razón, pero solo para no mostrar que estaba en contra y no crear un altercado familiar. Pero surgieron discrepancias en los métodos educativos entre el que aplicaba mi mujer, que había permanecido fiel a su formación católica, y yo, que por el contrario quería realizar otra ideología, otra orientación. Discutimos durante largo tiempo y fuertemente sobre ello, y al final acepté que fuese solo mi mujer la que llevase a cabo la educación de los hijos, precisamente para no crear contrastes y divergencias en las modalidades educativas, porque ciertamente lo que destruye la formación equilibrada, sea cual sea, de un chico en una familia, es cuando los padres, padre y madre, tienen criterios distintos y los hijos no tienen una única dirección formativa. Entonces surgen los oportunismos, surgen los egoísmos, surge el competir entre los padres para ganarse a los hijos, perdiendo así el papel de padres y convirtiéndose en amigotes. ¿Cuántas veces encontramos a un padre o una madre que quieren ser los amigos de sus hijos? Es una estupidez desde el punto de vista educativo. Afortunadamente, el Señor mantenía el ángel de la guarda a mi lado, que me indujo en aquel momento a renunciar a mi papel, que podía ser destructivo, y dejar a mi mujer la mayor parte de la tarea educativa. Cuéntanos, Paolo, ¿cómo volviste a la fe? ¿Cómo repercutió esto en tu vida profesional, en tu vida familiar? Si fue aceptado bien, digamos, por tu profesión. Sí. Como decía antes, yo había alcanzado una gran satisfacción en el campo didáctico. Con mis estudiantes me querían muchísimo, me seguían muchísimo. Entre otras cosas, tenía la materia fundamental de sociología del primer año y por tanto era particularmente intenso, pero al mismo tiempo de responsabilidad hacia ellos por mi parte. Y experimentaba una gran satisfacción en la actividad didáctica. Me parecía que mi sueño se había realizado plenamente. Pero progresivamente me di cuenta de que estaba creando gente desorientada. ¿En qué sentido? En el sentido de que salían con ideas en la cabeza que puedo decir que eran realmente ideas equivocadas. Ideas que les hacían estar convencidos de que podían cambiar el mundo, alterar toda la realidad, porque solo ellos entendían las cosas en el modo justo. Y no solo estaban creando personas con una mentalidad equivocada, con ideas equivocadas, sino también personas incapaces de inserirse normalmente en la sociedad, porque o encontraban un contexto particular, solo unos pocos de ellos,
en el que de algún modo aplicaban estas ideas o se encontraban en un mundo del trabajo completamente distinto de sus expectativas y que no conseguían cambiar de ningún modo. Porque muchos jóvenes, especialmente en el entusiasmo, después del 68, intentaban cambiar el mundo. Pero el mundo no se cambia a través de ideologías, se cambia a través del cambio del propio corazón. Puedo decirlo hoy, a través del amor que podemos sacar solo de la fuente verdadera del amor. Por tanto, poco a poco me di cuenta de que mi trabajo fallaba. Hubo una gran oposición a cátedra y como yo ya no pertenecía a una escuela concreta de sociología, porque por entonces mi maestro, mi profesor había fallecido y ningún otro me había heredado, no gané ninguna oposición porque no era, por así decir, ni chicha ni limonada. No tenía una identidad clara. No estaba de parte de nadie. Esta fue una gran desilusión. Me obligó a estudiar más. Produje un nuevo libro y en la segunda oposición conseguí ser profesor numerario, es decir, definitivo en la universidad. Pero en aquel momento, o mejor dicho, por entonces, ocurrió algo importante. Acepté precisamente, por esta crisis mía de identidad, acompañar a mi mujer a Medjugorje. Mi mujer y todos mis hijos fuimos toda la familia, 6 personas, fuimos a Medjugorje y allí empecé a entender de alguna forma que tenía que cambiar, que no podía estar en una situación equívoca en la cual yo ya no tenía la convicción de lo que enseñaba, pero cambiar el modo y los contenidos de lo que enseñaba había creado un gran caos en el ámbito de la institución universitaria. Así, un año después del viaje a Medjugorje, decidí tomar otro camino. Corté con mi carrera universitaria justo cuando acababa de ganar la oposición. O sea, nada más conseguir la plaza como profesor universitario. Fui donde el rector y presenté la dimisión, para gran sorpresa suya, como podéis imaginar, porque rara vez se ve un profesor universitario que dimite apenas haya sido nombrado, y no por motivos de salud. En realidad había 3 motivos. El primero era que si seguía enseñando en Urbino y la perspectiva eran otros 9 años de enseñanza en Urbino, además tenía de los 9 que llevaba trabajando allí, rompería la familia y por lo tanto debería elegir entre familia o trabajo. El segundo motivo era una exigencia que sentía de cambiar los contenidos de lo que enseñaba y no tenía probablemente ni la capacidad ni la formación para hacerlo, porque me había dirigido estúpidamente hacia una sola dirección y por tanto era pobre en contenidos alternativos. Y el tercer motivo era sustancialmente de tipo económico, ya que no conseguía mantener a la familia y por tanto debía encontrar necesariamente un trabajo más remunerado que el de profesor. Me dediqué totalmente al trabajo, sin decidir volver a una práctica religiosa. Por tanto, convencido y no convencido, de modo que de nuevo recaí en esta idolatría personal de mi yo. Qué buen profesor era y en el trabajo qué buen dirigente era. Permanecí algunos años en una situación ambigua, en la cual de algún modo había vuelto a la fe, pero la Iglesia todavía no me parecía convincente, como era el caso de confesarse, retomar la práctica de la Eucaristía, etc. Y he de decir que gracias realmente a la insistencia y a las oraciones, ciertamente de mi madre y de mi mujer, en particular de mi mujer, poco a poco la situación maduró hasta que el Señor decidió que yo debía salir de esta situación de tibieza. Entonces, ¿cómo fue tu paso a la conversión, Paolo? Porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo fue este segundo paso? ¿Cómo fue esa conversión? El Señor siempre prepara los caminos de modo imprevisto. Mi esposa, Luciana, había leído acerca de Garabandal en una revelación privada
de Vasula Raiden, y hablando de ello con una amiga dijo: «Pero, ¿qué es esto de Garabandal? ¿Un seudónimo de Medjugorje?» «No, no», dice la amiga, «yo conozco un sacerdote que te puede llevar donde Vasula y que conoce Garabandal. Hay un encuentro en su casa, podemos ir a preguntarle qué es lo que ha vivido». Y así me fui a Montreux, en Suiza, con mi mujer, esta amiga y ese sacerdote a conocer a Vasula. Era el febrero de 1992. En Pascua por fin decidimos ir a ver Garabandal. Conocí más a fondo los contenidos de la revelación e incluso en Pascua conocimos al padre Eusebio García de Pesquera, que es el autor de un libro importante, quizás el más importante sobre Garabandal, y viví esta experiencia de la Pascua en Garabandal. En España en general, con esta visita a Garabandal, que me convenció: Paolo, tienes que cambiar de vida. Y allí fue que saltó el mecanismo de decir: basta ya de pereza, basta ya de frialdad, es necesario que yo vuelva verdaderamente a la fe. Esto no quiere decir que yo me convirtiese en el San Pablo de turno. Ojalá, con el nombre que llevo, fuese yo más convincente en mi vida cristiana. Simplemente abandoné mi quietismo, mi vivir inmóvil, mis insignificantes placeres, mi yo que al final decidía siempre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y decidí cambiar de vida más radicalmente, siguiendo una práctica religiosa como se debe, aunque estoy bien lejos, como decía, de estar satisfecho con mi conversión. Este paso a Garabandal fue muy importante porque decidí que había que dar a conocer esta revelación. Habiendo visto su importancia en el lugar mismo, contando con material fotográfico, me convencí desde el primer momento de que allí estaba la Virgen. Y si la Virgen estaba en Garabandal, estaba también en muchos otros sitios, y Jesús estaba presente en la Eucaristía y por tanto volví a la práctica religiosa. Con la confesión, al cabo no sé si de 18, 20 años desde la última vez, volví a recibir la comunión, que también hacía años que no la recibía, y por tanto no tenía esa gracia. Y he de decir que el Señor no solo me acompañó en aquel momento, sino que me ha acompañado también en los momentos sucesivos. Organizamos peregrinaciones no solo a Garabandal, sino también a otros lugares donde se había aparecido la Virgen, en Francia, España, Portugal, en Fátima. Y también me ayudó a aceptar cuando mi hija mayor decidió escoger la vida religiosa. Si hubiera sucedido 4 o 5 años antes, habría opuesto una gran resistencia. En cambio, el mismo año que decidió entrar en esta experiencia, conocí un sacerdote maravilloso, carismático, capuchino, en Italia, que en sus hermosísimas homilías, en un momento dado, dijo: si nosotros no somos más que unas pequeñas pulgas, ¿cómo podemos oponernos a los designios de Dios? Y esta fue otra enseñanza muy importante que me gusta compartir con los demás. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos al designio de Dios? Y si nos oponemos al designio de Dios, somos perdedores, como hombres y como espíritu. Después de las peregrinaciones, de tu cambio, de tu conversión, ¿te has dedicado a alguna otra cosa que, por ejemplo, quieras compartir con los telespectadores? ¿Algo que te haya ayudado a ti en el cambio de agujas? Pienso que hay un aspecto de mi vida importante después. El fraile capuchino, que me seguía en dirección espiritual, buscaba encontrar un modo para que yo pudiera remediar el mal hecho, porque yo le había dicho en confesión: he hecho mucho daño en mi vida enseñando el marxismo, ¿cómo puedo repararlo? Y por una serie de circunstancias que me llevaría mucho tiempo explicar, me hizo aterrizar en Moscú y me dijo: busca testimonios de la persecución comunista
respecto de los fieles, sean católicos, ortodoxos o cristianos en general, de todas las religiones, porque podrás echar una mano a aquellos que todavía no han entendido el error de una ideología como la marxista. De este modo me encontré constituyendo una fundación con un sacerdote colaborador suyo y recogiendo material y testimonios para hacer unos documentales sobre la espiritualidad y la vida religiosa de los perseguidos por la fe en Rusia. Y creo que este fue un aspecto importante en sí. No puedo decir cuánto bien han hecho estos documentales que están ahí disponibles y que son, yo diría, de excelente calidad. No lo digo para echarme incienso, sino en reconocimiento a mis colaboradores que me han ayudado. Verdaderamente es una realidad que no conocemos, es una realidad que enseña muchísimo, porque la persecución que las iglesias sufrieron en la Unión Soviética desde el 17 hasta 1985 es una persecución que podría llegar también a nuestros países y nos tiene que enseñar el heroísmo de la fe y el heroísmo del amor por Cristo y por tanto por los hombres a pesar de todas las persecuciones. Qué gran testimonio, Paolo. Muchísimas gracias por enriquecer este cambio de agujas hoy, por enriquecer a la gente que nos sigue, por este testimonio tan claro, por hablar siempre de la familia. Soy yo el que tengo que daros las gracias porque cuando me pidieron hacer esta entrevista me quedé un poco sorprendido. Pero luego entendí que era también la voluntad del Señor, porque me ha ayudado a mirar el pasado con una mirada distinta, entender cosas que había perdido por el camino y aprender de nuevo a dar gracias al Señor. Por tanto, os doy las gracias a vosotros y os doy las gracias al Señor que a través de vosotros me ha vuelto a iluminar. Amigos, qué difícil es vivir la crianza de los hijos sin estar el Señor presente con nosotros. Lo que ha dicho Paolo de que en un matrimonio ocurre que la mujer o el esposo, cualquiera de ellos dos, va por un lado, en la otra parte de la pareja va por el otro y al final, pues obviamente ese hijo o hijos se disgregan. Tienen un lío tremendo en la cabeza. Es importante tener al Señor en la familia, es importante tener al Señor en la pareja y es importante educar a esos hijos, no solamente con el Señor y en el Señor, sino con un objetivo común. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Hasta la próxima.